Bienvenidos a todos. Es una satisfacción para esta sección del Ateneo de Jerez poder anunciar el comienzo de esta conferencia que se dio aplazada hace 11 meses por las causas que todo el mundo conoce. El grupo que formamos Aula Atenea comprendimos desde el principio que la tecnología nos ofrecía insospechados y nuevos caminos y quizá extraña, pero oportunidades al fin para seguir en el afán del conocimiento, en el intercambio de experiencias y en el acercamiento tan propio de nosotros. Por ello agradecemos a todos nuestros compañeros que desde distintos cargos y funciones nos han proporcionado esta vía de comunicación y nos han ayudado amable y pacientemente a manejar este nuevo lenguaje hasta hacer este acto posible. Y cómo no, agradecer a Zaida su colaboración con Ayuda Atenea, el guardar un hueco para nosotras entre el apretado calendario de profesora y el estar ahí con su sonrisa, su sugerencia y su disposición siempre. También agradecer a todos ustedes que desde el calor del sofá y la comodidad de las zapatillas nos ofrecen hoy su compañía. Esperamos que el tema que les proponemos sea de su interés. El acto constará de los momentos siguientes. A continuación, Teresa Fuentes hará una presentación de Zaida Galindo, nuestra joven ponente de esta tarde. Seguidamente, Zaida expondrá su tema y posteriormente podremos participar con nuestras dudas y aportaciones en el coloquio. La manera de hacerlo la explicará Jesús Cintado al final de la exposición de Zaida. Muchísimas gracias y doy la palabra a Teresa Fuentes. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Y a mí también pues me satisface volver a presentar a Zaida. Ya la presenté cuando todavía estaba de doctoranda y no había acabado su doctorado. Y yo creo que hace como 2 años de eso, ¿no? Zaida, que estuviste en el Ateneo. Y ya la presenté como lo que es una joven investigadora, ¿no? Estamos muy acostumbrados en el Ateneo a tener personas ya de una cierta edad, pero gente tan joven como Zaida no hay tantos, así que me hace mucha ilusión y porque también pues tenemos relaciones de amistad, sus padres y nosotros, en fin, pues hay un cariño también, ¿eh? Bien, pues Zaida se llama Zaida Galindo García, es de Sanlúcar de Barrameda, es doctora en Medios de Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y antes se había licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Granada. Tiene además un máster de estudios lingüísticos y en la Universidad de Basilea realizó estudios y seminarios de filología alemana y antropología. Así que por su formación, desde luego, creo que vale la pena que la escuchemos, porque realmente es de eso que se llama ahora, ¿cómo se llama? Joven suficientemente preparado, ¿no? Se les llama ahora. Bien, pues además de sus títulos, que no he dicho todo lo que tiene, porque su currículum es un poco largo, y voy a decir 4 cosas también de donde ha trabajado. Ha trabajado como profesora de español para extranjeros durante varios años en España y en Suiza. También ha dado clases de alemán para extranjeros en el Instituto Europeo de Lenguas de Barcelona, en la Universidad Pablo de Olavide, Instituto Alemán de Sevilla. También ha dado alemán para extranjeros, inserción laboral en puestos técnicos de Basilea y ha actuado como traductora simultánea de castellano a alemán en la Oficina de Empleo de Liestal, Suiza. Actualmente trabaja como profesora de alemán e inglés en educación secundaria en un colegio de los marianistas de Cádiz. Se llama San Felipe Neri. ¿No es eso? Me parece que es así, ¿no? Bien, pues esto sería un resumen de lo que se puede decir de Zaida, que creo que se pueden decir más cosas, pero bueno, con esto es suficiente. Lo importante es que la escuchemos. Zaida nos presenta hoy el retrato biográfico de una de las primeras mujeres corresponsales de la historia de España.
Se llama Irene Lewy Rodríguez, aunque fue más conocida como Irene Falcón. Mujer de vida apasionante que comenzó su andadura profesional a los 20 años. Sus crónicas, viajes y trabajos como corresponsal se entremezclan a lo largo de su carrera y además junto a un personaje como es la Pasionaria, que ya ella lo explicará cómo fue eso. Y cuando nos adentramos en su producción ahora no me sale, periodista, no me sale la palabra. Ay, esto de la vejez es tremendo, ¿eh? Como periodista, cuando nos adentramos en su producción como periodista en La Voz y en la revista Estampa, no podemos más que sorprendernos de la importancia que tuvo su figura, tanto en el momento histórico que le tocó vivir, como posteriormente. Así que podemos afirmar que ha sido fuente de inspiración para muchas corresponsales de nuestro tiempo. Le doy la palabra a Zaida para que nos explique bien la historia de esta mujer, que yo creo que es muy desconocida y bueno, a partir de ahora pues va a ser más conocida para al menos las personas que estamos asistiendo a esta conferencia. Te doy la palabra, Zaida. Bueno, muchas gracias, Teresa, por todo, por presentarme y a todos por estar aquí, por escucharme y por un poco por invertir vuestro tiempo en estos ratos de poder compartir, ¿no? Aunque sea desde casa, un poco de lo que vamos leyendo, de que al final es eso, ¿no? Yo hace tiempo me interesé por Irene Falcón, porque siendo casi como fue la mano derecha de la Pasionaria, es una figura muy desconocida hoy día. Y me parece importante, igual que hice para la tesis doctoral, que fue el rescate de un autor y toda su obra, que es un aporte histórico muy relevante, ¿no? a nuestro siglo pasado. Pues creo bastante importante, igual que hice un poco un rescate de este autor, a seguir haciéndolo con otros autores y sus obras, ¿no? Y en este caso, pues Irene Falcón. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver un poco en internet o buscar, y yo lo he hecho y me sorprende que es muy poco lo que hay sobre ella. Y bueno, al darme cuenta de eso hace ya varios años, porque es verdad que esta ponencia hemos ido retrasándola mucho, como bien ha dicho Conchi, hace 11 meses, pero creo recordar que incluso la íbamos a presentar antes que aquella que tuvimos presencial en el Ateneo. Es decir, que Irene Falcón es algo pendiente desde hace mucho. Así que bueno, pues nada, pues finalmente aquí la tenemos y espero que no os defraude. A mí no me ha defraudado, por lo menos. Como digo, estos ratos pues es un poco para compartir, ¿no? Cosas que vamos leyendo, cosas que vamos descubriendo. Y bueno, os animo a... Yo tengo este libro, que son sus memorias, que por eso así se llama la ponencia. Irene, lo acerco un poco más a la cámara, ¿vale? Por eso la ponencia se llama Irene Falcón, Asalto a los cielos, porque son sus memorias publicadas antes de morir. Y bueno, explica un poco toda su andadura, que yo al principio pensé, tal y como ha dicho Teresa, que empezó a los 20 años, pero luego me he sorprendido que no fue a los 20 años, fue antes, fue a los 17, 16. Y bueno, pues voy a compartir pantalla, entonces vamos a ir viendo una serie de fotos que están incluidas en este libro, otras que son de internet, y al mismo tiempo voy a ir leyendo también trozos de sus memorias, porque creo que no hay mejor manera de un poco darla a conocer que a través de sus propias palabras. Aquí tenéis el cartel, que ya lo conocéis, que lo hemos difundido un poco entre todos y por eso estamos esta tarde aquí. Lo veis bien todos, ¿no? Bien, Irene Falcón pues nació en Madrid entre 1907 y murió en 1999. No se sabe muy bien todavía si fue en Madrid o fue en El Espinar, en Segovia. Hay un poco de dilema con eso. Y ahí tenéis también el título de la obra, Asalto a los cielos, mi vida junto a Pasionaria.
Bien, Irene Carlota Berta Lewis y Rodríguez, más conocida como Irene Falcón, nació el 27 de noviembre de 1907 en Madrid, en el barrio de Chamberí, y falleció el 19 de agosto de 1999. Corresponsal y periodista española, militante, comunista y ayudante personal de la pasionaria Dolores Ibarrubí, nacida en Gallarta, País Vasco, en 1895 y fallecida en 1989. Irene Falcón fue la segunda de las 3 hijas del comerciante polaco nacido en Ratibor y establecido en Alemania desde niño, Sigfrido Lewis Helbet y Carmen Rodríguez Núñez, de Asturias. Aquí a continuación tenéis el Madrid de 1907, son fotos del archivo, están en el archivo histórico de Madrid, en el de la biblioteca, pública, no, en el de la, sí, en el de la biblioteca pública, no el de la biblioteca nacional. Y aquí tenéis una foto de Carmen Rodríguez Núñez y Sigfrido Lewis Helbert. Son fotos, como digo, que están en el libro. Entonces yo voy a ir leyendo algunos pies de fotos que ella ha escrito. Y aquí dice, pues, para esta foto, Irene Falcón dice: mis padres en el día de su boda. Mi madre Carmen Rodríguez Núñez era 30 años menor que mi padre. Bien, como he dicho, Irene Falcón fue la segunda de las 3 hijas y sus estudios los realizó en el Instituto Alemán de Madrid, que le permitieron contar con una buena formación y hablar varios idiomas. Aquí en 1913 tenemos a las 2 hermanas y el hermano pequeño. Ella sería la de la derecha, la que está de pie. Aquí tenemos que en 1922 comienza a trabajar para Santiago Ramón y Cajal como bibliotecaria y traductora de artículos de revistas internacionales. Trabajó durante unos pocos años hasta que ya se interesó por el escritor y periodista César Falcón, que no sé si habéis escuchado un poco hablar de él. Desde la muerte de su padre en 1913, su madre, para ganar un dinero extra, alquilaba habitaciones de su casa de Madrid. Así fue como Irene conoció en 1922 al escritor y periodista y político peruano César Falcón. Irene, que era menor de edad aún en 1925, sin decir nada a su familia, se casa con César en Edimburgo, adoptando su apellido, y marcha con él a Londres, donde lo habían destinado como corresponsal europeo de El Sol. Bien, en estos primeros años en los que Irene Falcón empieza a interesarse o a salir un poco del círculo del colegio alemán y empieza a escribir empieza a colaborar en el Instituto Ramón y Cajal, nos cuenta un poco ella misma en qué círculo se movía durante ese tiempo en Madrid. Entonces ella nos dice: mientras trabajaba con Ramón y Cajal, con 15 o 16 años, comencé a frecuentar las tertulias de los cafés del Madrid de la época y la cacharrería del Ateneo. Asistí callada a las provocaciones en las que sometía a Valle Inclán a los asistentes a su tertulia en el Café Regina de la calle de Alcalá y a las polémicas de Unamuno con jóvenes muy audaces que se dedicaban a insultarle. Claro que él tampoco se quedaba corto. En el Ateneo tuvo un debate con la posterior premio Nobel Gabriela Mistral, que se encontraba en España, como una especie de cónsul itinerante de Chile. Ella habló sobre la conquista española de América y de cómo se había maltratado a los indígenas. Unamuno dijo algo así como: deberían haberlos exterminados a todos. En 1900, Irene era aún menor de edad y en 1925, sin decir nada a su familia, se casa con César en Edimburgo, adoptando su apellido, y marcha con él a Londres, donde lo habían destinado como corresponsal europeo de El Sol. Y en esta foto, que también está, como digo, en su libro, ella dice: en Londres, con mi hijo Mayo Lima, nuestra perrita, en 1926, cuando empecé a escribir artículos para La Voz sobre la situación de la mujer y la sociedad en el Reino Unido, firmando como Irene de Falcón, el apellido de mi marido. Este es César y Mayo Falcón, que así se llamó su hijo porque nació en mayo, y aquí fue cuando empezó a colaborar con El Sol y con La Voz. Era corresponsal en Londres y enviaban los artículos, tanto él como su marido, enviaban los artículos a Madrid. Sus crónicas, publicadas en primera plana, constituyen precisos y comprometidos análisis de actualidad.
En ellas comparte sus impresiones sobre el sufragio femenino, la mujer y el matrimonio, o la compatibilidad entre profesión y maternidad. Además de este tipo de artículos, también escribía artículos a pie digamos, de tipo documental, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que estuvo haciendo investigaciones en las minas. Y ella misma pues, nos dice, otro de mis reportajes implicaban bajar a visitar una mina en Gales. Era la primera vez que yo bajaba a una mina. Spool Mines solo se diferenciaba de la mina de Zola en Germinal, en Germinal que en Inglaterra no trabajan ni las mujeres ni los niños. Cuando descendió el ascensor hasta no me acuerdo cuántos metros, el agua te llegaba por las rodillas. Los hombres estaban desnudos, cubiertos con un taparrabos, nada más, todo negro, rebalándoles el sudor en la cara. Era una cosa horrorosa. Avanzamos viendo aquel trabajo espantoso y luego tuvimos que seguir por una galería por la que había que arrastrarse porque era muy estrecha. Es que no me lo podía imaginar. Cuando pensaba lo que los patrones decían, los mineros piden mucho, me indignaba, después de haber visto esa mina. Mi estancia en Londres supuso una innegable preparación para la militancia revolucionaria. Regresa a España en 1928 y empieza a trabajar para la estampa. En la misma, este es un dibujo fotografía que hicieron de ella, en el que a pie de foto, no sé si lo podéis ver bien, uno de nuestros mejores corresponsales en el extranjero, una escritora excelente y una periodista activa, resuelta e inteligentísima, Irene Falcón. Participa en la fundación también de la editorial Nueva, desde la que dirige además una colección de libros de mujeres en las ediciones de Avance. Cuando llegan en 1928 a España, tanto ella como su marido realizan una serie de movimientos reivindicativos, entre ellos está esta editorial, en la que ella, inspirada en la colección dirigida por Federica Montseny, realiza una colección de mujeres en esta edición de Avance. En la colección ella edita la obra de Hipatia y además la próloga de Dora Russell. En el prólogo, ella, tanto en su libro como también lo he visto en documentos originales, pone: la emancipación femenina debe traer consigo la paz de los pueblos, debe evitar por todos los medios que se repitan los horrores de la guerra, que sus hijos, súbitos de naciones civilizadas, maten y se dejen matar sin ninguna razón, obligadas por un patriotismo falso, porque el verdadero patriotismo es el amor a la humanidad. Si las mujeres y las esposas saben explicar esto a sus hombres con inteligencia, lograrán vencer la atracción de las trompetas y de los tambores y de todo el engaño decorativo del militarismo. En 1930, coincidiendo con la caída de la dictadura de Primo de Rivera, participa junto a su marido en la fundación de la revista semanal Nosotros, órgano de la Revolución Mundial y del Partido de Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista. Sus actividades de protesta ocasionaron que César Falcón fuese expulsado de España a Hendaya, donde permaneció hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. El 15 de septiembre de 1932, Irene Falcón y su marido fundan el Teatro Proletario, activo hasta 1934, y con el que representan diversas obras por los pueblos de España. Realizaron una gira en 1933 por Asturias, Santander y Vizcaya. Irene es autora del Tren del Escaparate. Representaron también Al Rojo, estrenada en 1933 de Carlota O'Neill, que también actuó en el Teatro Proletario y con la que César Falcón tuvo una hija en 1935, la política y activista Lidia Falcón. Este hecho supuso el distanciamiento progresivo del matrimonio Falcón. El Partido de Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista se disuelve e Irene Falcón pasó a formar parte del Partido Comunista de España, para el que comienza a trabajar en Mundo Obrero y la revista Mundo Obrero, tras haber cesado su actividad en La Voz ante la negativa de su director Enrique Fajardo de publicar un exaltado artículo de la corresponsal sobre el proceso de Leipzig. Enviada por el Partido Comunista de España, Irene Falcón trabajaría como corresponsal en Moscú desde 1934 para la revista Mundo Obrero. En este mismo año, antes de su partida a Rusia, conoce a la dirigente comunista Dolores Ibarruri. Fue aquí. Durante este congreso, que es un congreso que se realiza en París, uno de los primeros congresos feministas a nivel internacional, pues en la foto se ve a Dolores y la que está a su izquierda es ella, es Irene Falcón. Enviada por entonces, en ese mismo año, antes de su partida a Rusia, va a conocer a Dolores Ibarruri, como decía,
y van a compartir la militancia en Comisión Femenina del Partido Comunista Español y en la Unión de Mujeres Antifascistas. En Moscú trabaja para el Partido Internacional Comunista o Comintern, firmando sus crónicas como Elena Toboso. Su hijo Mayo ingresaría muy pronto allí también en Rusia en la Casa Infantil Internacional de Ivanovo, internado de alto nivel educativo que le permitiría posteriormente desarrollar su carrera de investigador y científico. Aquí en 1937, que es su madre y su hermana, la de la izquierda es su hermana, y es el tiempo que ella estuvo en Moscú. Y ellas dos pues están en Valencia en ese momento. Vuelve a España desde Moscú en 1937 en plena Guerra Civil Española, momento en el que pasa a ser la principal colaboradora perdón, de Dolores Ibarrubí, amiga y su mano derecha hasta la muerte de la pasionaria en 1989. Y ahora voy a leer un poco lo que ella encuentra cuando vuelve de Moscú. Ella intentó volver en el 36, pero en Moscú no la dejó, el propio partido se lo prohibió. Ella quería unirse a la lucha desde el primer momento, pero digamos que se fueron en 2 tandas. Y ella se quedó sola al mando casi de lo que estaban haciendo allí en ese momento, que era básicamente trabajando para la, em, como he dicho, para la revista Mundo Obrero, retransmitiendo de manera internacional todo lo que estaba pasando no solamente en España, sino en Rusia y muchísimos viajes, porque también su centro estaba en Rusia, pero ellos se movían todo el tiempo por toda Europa haciendo viajes para tener más información y poder así escribir sus crónicas. Entonces ella no se pudo ir hasta 1937. Cuando vuelve finalmente a a España en el 37, dice: al incorporarme al conflicto sabía que de lo que se trataba era de ocupar un puesto en la lucha. Debo aclarar que ni Dolores ni yo hemos luchado nunca con las armas en la mano. Cada una teníamos una pistolita pequeñita que nos habían proporcionado. La de Dolores era especial y estaba dedicada. No recuerdo quién me dio un gran pistolón de verdad al llegar a Valencia. Toma, si ves un Paco, dispara. Luego conseguí cambiar aquella pistola grande por una más pequeñita que llevaba siempre en el bolso por si acaso. Una vez que veníamos de un frente, paramos el coche y dijimos: vamos a aprender a manejar la pistolita. Disparamos contra un árbol. Esa fue la única vez que la usamos, aunque bien es cierto que en aquellas circunstancias la habríamos usado si hubiese sido menester. También ella recalca mucho, tanto en sus crónicas como a lo largo de toda la obra, la labor que tuvieron las mujeres durante la guerra. Creo que en los estudios sobre la guerra se ha subestimado en general el papel de las mujeres en sus 2 últimos años. No se ha destacado el hecho de que las propias circunstancias hicieron que ocuparan puestos de responsabilidad en todas partes. En los frentes menos, porque aunque al principio sí hubo una avalancha de mujeres a la lucha, después se incorporaron a otros trabajos. Sobre eso hay diferentes opiniones. Hay quien piensa que lo que hacía falta era el valor, entrar en el combate. Es muy discutible. A luchar fueron mujeres, pero solo se quedaron las que valían. Fueron comisarias, sobre todo comisarias como Julia Manzanal, que lo fue en el 5º Regimiento. Alguna llegó a capitana, en concreto de ametralladora, como es el caso de Encarnación Luna. Trabajaban en estados mayores, en diferentes cosas. Hubo incluso mujeres guerrilleras que tiraban bombas, como Rosario, la dinamitera, eternizada poéticamente por Miguel Hernández. Entre los fundadores del batallón Taelmont, que mandaba a Modesto, estaban las alférez Pepita Urda, Flora Moreno, Gabriela Sosa y María Díaz. En el metro se formaron las milicias ferroviarias, a las que se apuntaron voluntarias al menos una veintena de mujeres. Bien, en 1939, al término de la guerra, Irene se exilia a Francia y posteriormente a Moscú, tras pasar antes por África y Estados Unidos. Ella misma va a decir en su obra: durante este largo viaje recorrí 3 continentes y varias capitales internacionales. Sí, el viaje es larguísimo, tuvo una serie de, además de desafortunadas aventuras, casi por llamarlo de alguna manera, porque creo que no les faltó ningún transporte por tomar para ir de un lado a otro. Primero fue en avión, luego fue en barco, en el avión iban ellos solos, ella casi que fue la que terminó conduciendo para terminar en África. Finalmente acabaron en Nueva York, que es de película, vamos, si os leéis esa parte
del relato, de cómo consiguen irse. Tardan muchísimos meses en llegar finalmente a Moscú, pero bueno, llegan el 31 de diciembre del 39, desde donde va a continuar trabajando y donde ya la espera Dolores, que había ido un poco antes que ella. Van a conseguir a continuar trabajando para el Partido Comunista Español a través de la Radio Española Independiente, más conocida como Radio Pirenaica, creada el 22 de julio de 1941. En este caso ella también va a explicar un poco cómo fueron estos comienzos, porque en la Radio Pirenaica primero estuvo en Moscú, luego justo cuando la fundan, casi al poco de fundarla, tienen que irse de Moscú porque la desocupan. Ellos se encargan de la desocupación de Moscú de los españoles que había allí, y cuando la desocupan se van a Ufa, en la que es una ciudad que les falta poco tiempo para que la desocupen, porque ya hay que recordar que estamos en el 39 y que ya la Primera Guerra Mundial también se les ha venido encima y tarda un poco en llegar a Rusia, pero finalmente también acaba llegando a Rusia. Empiezan a desocupar ciudades, entonces ellos van llegando a las ciudades que les falta un poco por desocupar, pero entonces en Moscú es donde estaban instalados al principio, y aquí también va a explicar un poco cuando terminaron de Moscú a Ufa. La Internacional fue acogida en una construcción que debía haber sido un viejo palacio, mientras los estudios de la radio fueron dispersados por distintos lugares de la ciudad y sus alrededores. Trabajamos de día y noche, con pocas horas de reposo. En ocasiones las temperaturas eran de 40 o 50 grados bajo cero. Eso fue en Ufa. Pero es que al principio, cuando los tuvieron que evacuar de Moscú, dicen: no son fáciles ni cómodas las evacuaciones de ciudades cuando el frente de batalla se encuentra a pocos kilómetros y el sonido de la guerra llega con nitidez. Las urgencias militares dejan en segundo lugar las vicisitudes civiles, pero también del pánico surge la organización y cada uno descubre lo que tiene que hacer. Dolores, antes de partir, se dedicó a garantizar que fueran evacuadas las colonias infantiles y juveniles, así como las casas y residencias de los españoles adultos. No recuerdo por qué una residencia de jóvenes españoles no había sido evacuada a principios de octubre. Conociendo como conocía la extrema gravedad de la situación en Moscú, Dolores insistió ante las autoridades responsables para que los españoles fueran evacuados. La tensión de la conversación fue en aumento hasta que Pasionaria utilizó su prestigio: no salgo de Moscú hasta que estos jóvenes sean evacuados. No sé si tuvo efecto o simplemente el responsable se hizo cargo de la situación, pero finalmente, antes del 16 de octubre en que partimos para Ufa, no quedaban más españoles en Moscú que los que tenían que luchar. Durante su exilio en Rusia, sufrió también las purgas estalinistas, que acabaron con la ejecución de su compañero y pareja sentimental durante casi 7 años, el checo Gesminder, que también era del partido. Gesminder, también hay una parte en la que ella habla de Gesminder, porque es un poco curioso su visión de los acontecimientos. Ella está en todo eso, pero a veces es una visión un poco inocente, ¿no? No me lo esperaba, no sabía que ellos también estaban en eso. Es un poco extraño el que, siendo ellas como estaban casi que estaban al mando también con el resto, porque era un equipo muy grande los que trabajaban en la Internacional, como ella no parecía no darse cuenta muchas veces de ciertas cosas. No sé si es porque no era una de las dirigentes exactamente, ¿no? O porque era la mano derecha de Dolores, pero claro, no era Dolores. Ella, sobre Jero, dice: yo admiraba a Jero y por ello me resultó mucho más duro conocer luego los excesos que él, junto con otros dirigentes húngaros como Matías Rákosi y Mijail Farkas, cometieron al instaurar la democracia popular en Hungría, que enseguida se convirtió en dictadura del proletariado. Hicieron cosas inexplicables cuando tuvieron el poder. Jero en particular se comportó espantosamente, y a mí no me cabía en la cabeza que fuera ese mi erudito profesor y anfitrión. Bueno, esta situación le perjudica mucho porque cuando esto pasa, ya había pasado tiempo de la relación con Jero. Jero además ya estaba casado con otra mujer. Y claro, se ve perjudicado todos los cercanos a Jero, ¿no? Y a ella la retiran de su labor en la Pirenaica. Entonces se queda sin trabajo.
se queda sin trabajo. Es la primera vez que Irene Falcón se queda sin trabajo, ¿no? Entonces empieza a buscar trabajo en fábricas y bueno, finalmente recibe 20.000 rublos porque había participado en unos bonos a fondo perdido hacía varios años y los estaban dando en ese momento. Entonces consigue un dinero para poder estudiar y estudia chino y en el 55 se traslada a Pekín. Pero durante ese tiempo, es decir, durante el tiempo en el que antes de que ella se vaya, porque todo esto sucedió en el 1955, es cuando, digamos, en 1954 es cuando, digamos, le salpica un poco todo esto de Jero, pero desde que ella llega en el 39 hasta esta fecha, hasta el 54, ellos realizan una serie de tareas también en los que viajan lo mismo por toda Europa para conseguir noticias y poder retransmitirlas en la Pirenaica. Entonces ella misma habla de su experiencia en la Pirenaica, de cómo conseguían al principio las noticias. Dice, los primeros pasos de la Pirenaica fueron increíblemente difíciles en las condiciones de excepción de una guerra como aquella. Teníamos muy escasa información y emitimos en ocasiones desde estudios subterráneos. Primero escuchábamos Radio Nacional de España, Radio París, Radio Londres y otras emisoras extranjeras y después elaborábamos las informaciones con el material disponible. Eso fue al inicio, pero luego más tarde, y leo... Leo un poco las labores que ellas realizaban. Mi labor consistía en coordinar un secretariado en el que participaban conmigo 7 mujeres de distinto origen social y formación. Anita, Petra, Carmen, Rosa, Consuelo, Dolores y Elisa. Otra actividad consistía en enviar telegramas y cartas a los gobiernos para presionar en pro del aislamiento del régimen franquista. Asimismo se editaba una revista Mujeres Españolas que coordinaba Rosa Vilás, cuyo marido era Antonio Cordón. Las organizaciones clandestinas en España tenían sus propias publicaciones, Comunidad Femenina de la Organización de Valencia, mientras en algunas cárceles de mujeres se hacían periódicos escritos a mano que clandestinamente se pasaban entre las presas. La actividad de solidaridad con las mujeres de la emigración consistía básicamente en donar ropa, calzado y alimentos para los niños y los adultos refugiados. La infancia era el centro de esas actividades de solidaridad que coordinaban desde la UME Dolores Balbuena, recaudando fondos destinados al interior que absorbió buena parte de sus energías. Es decir, no solamente colaboraban con la Pirenaica, sino que realizaban una serie de labores con todos los que se habían perjudicado con todo este movimiento que ellos llevaban en la internacional, que era el antifascismo. Pero muchas veces se van mezclando los tintes, porque incluso ellos al principio que eran de un lado republicano, luego casi que los republicanos ya no son exactamente como los comunistas, en fin, van cambiando. Ella tampoco deja muy clara su manera de expresarlo, ella está un poco como a la sombra del resto del equipo, pero salvo sus ideas feministas, que están muy claras porque las va contando a lo largo de todo el libro, sí, pero su tendencia política tampoco llega a marcarla realmente, aunque está claro que está ahí, pero es como un poco como de acompañante, como si ella va diciendo que vaya donde le mandan, ¿no? Pero no llega a tener a lo mejor ese don de mando que tiene Dolores, está claro, porque por eso ella es su colaboradora y no es la que está al mando. Vale. Tras el fallecimiento de en 1942, Dolores es elegida dirigente de la Internacional. Va a ser la primera vez que se elige a una mujer como dirigente en todo esto, y van a realizar tareas por toda Europa con centro base en Rusia. Entonces ellas van a tener, y van a ir las dos, una serie de misiones, como he dicho, que va a ser ir cambiando de diferentes países de Europa para ir recabando información y poder ofrecerla en la Pirenaica.
A principios de 1955, cuando ya pasa todo esto y la retiran de la misión por lo que pasó con Gesminder, se traslada a Pekín, donde monta una radio de lengua española en la que trabaja como locutora junto a su hermana Ketty. En 1956, año y medio después de su llegada a Pekín, regresan a Rusia. Se reincorpora al lado de Dolores después de su presencia en el 7º Congreso del Partido Comunista Chino. Durante la Guerra Fría continúa su actividad en la clandestinidad. Durante la Guerra Fría no pueden utilizar, por supuesto, su identidad, o si la pueden utilizar a veces, al final optan por ir siempre de manera clandestina porque les resulta más sencillo. Y ella misma lo dice así en el libro. Entonces, durante el periodo de la Guerra Fría, las idas y venidas del oeste al este eran clandestinas. Nos jugábamos el tipo, pero no lo habíamos jugado antes tantas veces que ya era como una costumbre. Sin embargo, hemos hecho muchos viajes así, clandestinos, constantemente, hasta el punto de que me ha parecido una cosa rarísima viajar legalmente con documentos legales, pues a lo largo de mi vida he llevado toda clase de pasaportes. Además, mi nombre legal español y el de mi matrimonio con César Falcón tampoco coinciden, con lo que entre apellidos legales y falsos llegaba un momento en que no sabía ni cómo me llamaba, aunque rápidamente recuperaba la memoria por la cuenta que me traía. Los viajes se hacían unas veces en tren y otras en avión. Luego, tras el fallecimiento de la pasionaria, en 1977 al final regresan a España con Dolores, y la pasionaria va a morir en 1989, que eso sí que lo dije al principio. Cuando vuelven finalmente a España, ella misma dice: la batalla de retorno no hizo falta, desconozco si el gobierno español se enteró, mas cuando estábamos haciendo los preparativos recibimos una llamada de la embajada española en Moscú. Había pasaportes para Dolores y Barbie y Irene Falcón. El 12 de mayo, Juan Antonio Samarán, actual presidente del Comité Olímpico Internacional y entonces embajador, nos lo entregó y nos acompañó al día siguiente hasta el avión. Por fin teníamos en nuestras manos pasaportes españoles después de haber tenido un indeterminado número de documentos falsos de tanta identidad clandestina. Bueno, este es el congreso de Moscú, uno de los que se hizo. El del centro es el presidente, aquí está Gesminder y aquí está Irene Falcón. Aquí es durante su estancia en Nankín, en China. Estuvo un poquito tiempo. Y en ese tiempo pues, fue cuando fundó la radio en español. Aquí es en 1956 y está con sus 2 nietos, porque su hijo finalmente se casa y tiene también descendencia, tiene 2 niños. Esto es en 1957 en Moscú. Eso os leo el pie de foto, que ella misma también, estas son también fotos incluidas en su libro. Esto es en Plaza Roja y está junto a Santiago Carrillo, Enrique Liste y Fiodor, el nieto de Dolores, en 1957. Esto es en 1960 con la historiadora Eloína Rapp y Ramón Mendoza, el director de Radio España Independiente, durante un viaje a Yugoslavia. El trabajo en la Pirenaica, escribe ella, el trabajo en la Pirenaica nos mantuvo vinculados con los camaradas y amigos que luchaban en el interior de España. Esto es en el 63, con Fidel Castro en Cuba durante la visita que realizaron a finales de año. La Revolución Cubana, escribe ella, la Revolución Cubana despertó renovadas ilusiones en los comunistas españoles. En 1977, ese es su hijo, Mayo, y su bisnieta, Katia. Esto ya sería su vuelta a España, porque este todavía no ha salido todavía de Rusia. Aquí sí ya es en Córdoba. Y lo pone ella a mi derecha María Modesto y Ernesto Caballero, y a la izquierda Dolores, José López Gavilán, Ignacio Gallego y Miguel Núñez. Esto es en el 80, cuando recibe la felicitación del actor José Sacristán, que lo tenéis ahí a su izquierda y que está ahí súper joven.
Y aquí, esto sería con Dolores en la presidencia del 11º Congreso del Partido Comunista en España en 1983 y la última de las ocasiones en que Dolores se dirigía al pleno de un congreso, aunque no lo hizo con un discurso, sino mediante un saludo escrito. Esto fue con Rafael Alberti en su casa en febrero de 1989, repasando el libro Pasionaria. Tras el fallecimiento de la Pasionaria en 1989, Irene se hizo cargo de la Fundación Dolores Izaburri. Adiós Pasionaria. Colabora en la publicación, además de la obra Guerra y Revolución por la editorial Progreso en Moscú en 1967, en la que además colaborarían Dolores Ibarrubí, Manuel Azcárate, Luis Balaguer, Antonio Cordón y Manuel Sandoval. Y posteriormente también Memorias 1939-1977, Me faltaba España, que son las memorias de la Pasionaria, y se publicarían en Barcelona en el 84. Y estos son un par de meses antes de morir la Pasionaria. Y bueno, y esta es una de sus fotos más famosas, que es una foto que se hace en Moscú, que además lleva el gorro. Dice: retrato de estudio en Moscú con gorro de Astracán y abrigos de pieles. El exilio en la URSS coincidió con el ataque de las tropas hitlerianas y la dura lucha de los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ella al final de su libro, que ella al final de su libro le da las gracias a Dolores. Os voy a leer sus gracias a Dolores y el final, ¿no? Porque ella escribe esta obra. Porque muchas veces, como he dicho, no sé, la obra es súper extensa, tiene muchísimos datos. Es para hacer una investigación y además ir a las hemerotecas, porque he intentado buscar algunos artículos suyos para ponerlos aquí y es bastante complicado, la verdad, porque, por ejemplo, de la Voz sí que están muchos en internet, pero no están los suyos, están los firmados por César Falcón. Y luego también en las del Mundo Obrero es imposible encontrarlo. No están, al menos no, en la hemeroteca de Madrid, no, en la digital no está. Y no está tampoco en el archivo, es decir, que ni siquiera están consultados. No sé si es que se desapareció o los quemaron, no lo sé. La verdad es que no he llegado a encontrar ni siquiera la referencia del año en el que comenzó y acabó. Es decir, que yo os animo a leer la obra, porque ya no sé si muchas veces si es falsa modestia de ella. Ella no, era muy reacia a escribirla. Y bueno, aquí en estos agradecimientos dice un poco el porqué y le da las gracias a las personas porque el libro está escrito, ella es una persona que está hablando, además se ve al principio, luego al final te lo dice, pero va hablando y hay alguien que va escribiendo todo lo que dice. Entonces es una obra muy oral, ¿no? Parece que está escrita con descuidado, pero no, es para que parezca que muchas veces parece que la estás escuchando a ella hablar, ¿no? Cuando estás leyéndolo. Bueno, ella dice: gracias, Dolores, por dejarme crecer a tu lado, he sido afortunada. Por tu compañía he recorrido el mundo entero. Me han saludado personas que no conocía. La mano me han dado personalidades y hasta genios del arte y de la ciencia. Nadie como yo sabes quién eras, qué sentías, por qué luchabas. Muchísimas personas más ilustradas que yo, intelectuales y artistas, te han retratado mejor que yo, pero como amigas y camaradas hemos sentido juntas. ¿Cómo voy a rasgar con la escritura a la que pertenece, a los sentimientos, a la confianza que depositaste en mí y por la que siempre te estaré agradecida? Y no han sido años fáciles. He visto desaparecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sé del padecimiento de los pueblos de ese inmenso territorio en medio de un péndulo histórico que algún día encontrará el equilibrio. No fue posible la reforma democrática de la experiencia socialista del país de los soviets. Tampoco creo que la vieja nomenclatura, reconvertida con la fe del converso al capitalismo más salvaje, aquel de principio de siglo que la Revolución Rusa contribuyó a cambiar, dure mucho. Ni por salud ni por la voluntad del pueblo único soberano. Hará falta más de una generación para sacar adelante este hermoso e inmenso territorio de pueblos que faltaron siglos de desarrollo histórico. Allí tengo mi familia, mi hijo Mayo y su mujer Lidia, mis nietas Irina y Elena, mis bisnietos Katia, Sergia, Natasha y Valentín.
Por ello sufro a veces. Pienso sobre todo en mis bisnietos, que como los jóvenes de España están sobradamente preparados, pero el trabajo escasea. Es precario y dura poco tiempo. La distancia se reduce todos los domingos cuando hablamos por teléfono. Sus breves estancias en España son una alegría para mí y para su tía Ketty. A ellos los he sacrificado muchas veces durante mi lucha, pero también lo he hecho por ellos. Sé que los cielos son difíciles de asaltar, pero no tengo dudas de que algún día la idea triunfará. Mi sentimiento emancipador es invariable, ya llegarán las formas que de nuevo le den esplendor. Decía Ramón y Cajal que a los 80 años la ideología ha cristalizado de manera invariable. Tengo 89 años al sacar del fondo de mi memoria estos fragmentos de mi vida. Me habían resistido muchas veces cuando me los habían insinuado. Si finalmente lo he hecho, no ha sido por narcisismo. Tampoco hubiera podido hacerlo sin la colaboración de Jesús Montero y Manuel Jiménez, que podrían ser mis nietos o casi bisnietos, y a los que debo que estas memorias salgan a la luz recogiendo el testigo que un buen día provocó en mí a Andreu Claret. Lo he hecho porque si algún interés tiene es el de hablar con las nuevas generaciones, aunque sea mediante un libro, pero que conozcan una entre muchas de las vidas que se entregaron al ideal. Porque la memoria colectiva no puede perderse, debe revivirse de forma permanente. No pueden caer en el olvido tantas vidas sacrificadas por la libertad y la igualdad. Hoy, cerca de los 90 años, no me arrepiento de la vida que he vivido. Muchas circunstancias me obligaron. Lo único voluntario ha sido mi militancia comunista y mi compromiso con las mujeres. El compromiso, como el feminismo, si no existieran, habría que inventarlo. Salud. Bueno, y pues ya está, pues hasta aquí. Os doy las gracias por escuchar, espero que os haya gustado y os animo a leer a Irene Falcón y conocer un poquito más sobre ella. Y nada, pues te doy la palabra, Conchi. Muchísimas gracias, Zaida. Hemos escuchado esta apasionante historia de esta mujer, que la verdad es que desde hace 11 meses estamos esperando saber de ella y ya por fin hemos podido darnos cuenta de lo trepidante que sería, porque vivió unos momentos muy, muy cruciales y te damos las gracias por habernos acercado a ella. Felicidades por tu ponencia, tu ansiada Irene Falcón, que llevamos 2 años detrás de ella. Felicidades de verdad. Ha sido muy bonita y además ha merecido la pena esperar por ella, porque vaya señora rica. Bueno, yo quería preguntarte, de esta mujer siempre se habla o se ha hablado de que era como la acompañante, que estaba siempre a la sombra de la pasionaria, ¿no? O a la sombra de su marido, aunque ella era intrépida, como has dicho, que se marchó y sin problemas familiares y tal, pero siempre era la sombra de. Yo creo que no era la sombra de, era una persona de muchísimo peso. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que era una persona de muchísimo peso, sí, pero es verdad que ella misma a la hora de sí que iba un poco a la sombra de, porque no hay muchas obras de ella, no hay algunos escritos, sí, sobre en prensa seguro que hay muchísimos, pero su manera incluso de presentar las memorias, que es una cosa que me choca un poco, porque cuando presentas tus memorias que ya estás al final, digamos, ¿no? Tienes una visión siempre un poco más despegada de la realidad. Al menos eso he visto yo en otras memorias que he leído, ¿no? Mm, y aún así ella, a su manera de expresar pues, su peso, por ejemplo, en el teatro que fundaron o en la revista, o siempre, nunca dice que la fundó ella, siempre sí, yo estaba allí, yo colaboré. Pero eso no es un poco No sé. falsa modestia. ¿No te da la Exactamente, impresión por de una eso falsa digo que modestia? pues sí, seguro que sí, pero también es verdad que eran un equipo, es decir, trabajaban cuando hacían algo de este tipo, ¿no? Como la revista o el teatro, o siempre lo hacían en grupo. Entonces, bueno, puede ser falsa modestia y puede ser que en realidad
también por su manera, su visión, ¿no?, comunista de no colgarse las medallas ninguno, pues se juntaba un poco todo. Lo que sí nunca me ha dado la sensación a lo largo del libro de que ella se haya sentido discriminada, por ejemplo, no, nunca hace ningún comentario, al contrario, siempre, si alguna vez hizo algún comentario sobre su persona, siempre tuvo alguien que la defendió, tanto si era hombre como si era mujer. Es decir, ella en ningún momento se ha sentido atacada desde un punto de vista intelectual, pero bueno, digamos que ella ocupaba un poco ese papel, ¿no? Además, desde que empezó a estar estrechamente relacionada ya con Dolores, que fue casi desde el momento de la ruptura con su marido, ya, y además ya fue también el momento en el que empezó a colaborar con el Partido Comunista ya hasta el final. Es verdad que fue su colaboradora más fiel, digamos, más cercana. Entonces ahí es que, claro, es que la imagen de Dolores, que ya era una mujer que influenciaba mucho en sus discursos y todo, por encima de cualquier otra personalidad, ya fuese hombre o mujer, pues es normal que ella, en cierto modo, quede un poco a la sombra, porque estaba al lado de una personalidad muy fuerte. Entonces, claro que por supuesto tenía valor todo lo que ella hizo y lo que ella hizo, y tener el valor de hacerlo, porque la pudieron haber matado muchísimas veces. Es decir, eso es más que de alabar. Pero es verdad que ella no llevaba la voz cantante. Eso no pasa nada, simplemente era así. No sé. Pero habría un consenso. Claro, Yo habría un creo que consenso, habría un tendría consenso. peso. Claro, sí, seguro, pero siempre era, no sé, en el libro cuando ella dice muchas veces en el lenguaje este que se usa que sin darte cuenta, ¿no? No es lo mismo decir yo fui a me mandaron. Me mandaron Eso. a ir. Muchas veces lo hace uno sin querer, ¿eh? Es el lenguaje te traiciona. Entonces no es lo mismo decir yo empecé a colaborar con la revista a decir me mandaron colaborar con la revista. Entonces, por eso digo, un libro muy, muy denso. Yo creo que ella tuvo mucho más peso del que ella misma se otorga aquí, seguramente, pero es un libro para darle muchas vueltas y analizar bien todos sus escritos y verla fuera de su memoria, que además ella lo dice, ¿no? Ella no quería hacer una memoria suya, ¿no? Entonces, imagino que se mezcla. Habría que verla también en sus escritos, cómo ella se expresa, cómo ella... Muchísimas gracias. Gracias por estar con Ahora, nosotros. gracias a vosotros, a todos, vamos, que al final estamos todos aquí para compartir y para aprender más cosas. Zaida, enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Por la ponencia tan interesante. Zaida, no sé si has hablado tú sobre lo que, a pesar de los años de unión entre Irene y Dolores, que se impuso el estalinismo. No sé si has hablado algo sobre esto, si el libro, porque he estado un poco entretenida también intentando de apoyar a compañeras que no podían entrar en la conferencia. Sí, que se impuso el estalinismo entre ellas, ¿no? Entre las dos, que causó de que murió, mató al Gemindar, al compañero de Irene, tuvo que exiliarse a China, la expulsaron del partido. ¿Podrías decir algo más cómo llegaron a...? Porque ellas quedaron, a pesar de todo, fueron toda la vida amigas. Sí, no, pero ellas no es que se separasen, es decir, el partido, además no es que tampoco la expulsaron del partido. Lo que le dijeron, además lo escribe en el libro, le dijeron que no podía seguir colaborando por un tiempo, pero porque se ponía en peligro ella, porque si habían matado a Geminder y estaban matando a todos los de su círculo, que luego además, también lo dice en el libro, se enteran de que Geminder lo que confesó no era cierto, que la habían obligado a confesar, incluso había incriminado a su propia esposa, porque claro, con todos los
con todas las técnicas que tienen para obtener información, pues está claro que al final terminó cantando todos los nombres que le vinieron a la cabeza, pero no el de Dolores, porque no era de su círculo cercano, no era de su círculo íntimo, pero sí el de ella. Entonces, como ella estaba involucrada en un caso así, porque ella no estuviese en peligro, la retiraron, porque a través de la Pirenaica, que llegaba mucha gente, podían saber si estaba en Moscú o si se habían ido a Ufa o dónde estaba. Entonces, para evitar eso y evitarle el peligro, por supuesto, a todos los que trabajaban con ella, le dijeron que no podía en un tiempo, ¿no? Por lo menos hasta que se calmasen los ánimos. Pero ellas siguieron en contacto, ella siguió incluso en la misma ciudad, buscando trabajo en fábricas y todo esto. Lo que pasa es que ya al final, que no conseguía trabajo en ningún lado, que es por eso que se va a China. Además, ella lo dice, yo me fui a China y ella lo cuenta cómo va en el tren, que está muy contenta, que es casi como un viaje además dice, por fin, retirarme un tiempo de los fríos de Rusia, se va con su hermana. Fue una decisión que tomó ella, pero no porque las echaran de Rusia, sino porque al ver que no tenía trabajo allí, que con los 20.000 rublos había aprendido historia oriental, que es lo que empezó a hacer en la universidad, pues dijo, bueno, pues mira, me voy un tiempo a China a ver qué pasa por allí y cambio un poco de aire. Pero ellas siguieron en contacto, ellas no es que hubo ahí una tensión, al menos ella no lo dice así en el libro. No, lo leí yo en un artículo de un sociólogo, no me recuerdo el nombre, que decía esa teoría, ¿no? De que la expulsaron y de que se impuso entre ellas, pero que a pesar de todo fueron toda su vida amigas, ¿no? Porque eso se sabe, se ha documentado históricamente. Y estaba yo curiosa de saber cómo lo llevaron a cabo, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Sí. De que el estalinismo entre las dos, ¿no? Se había ahí más, pero en el libro no, en las memorias de Irene ella no se manifiesta en cuanto a esto. No, que va. Ella dice que retoman de nuevo la relación porque hay un congreso también internacional en defensa de la mujer también que se realiza en China, mujer antifascista también en China, y a raíz de ese congreso, que creo que fue el quinto congreso, ahí se reúne Dolores con ella. Y a partir de ahí ya se van de China, porque ella está en China muy poquito tiempo, del 55 no llega al 57, y a partir de ahí ya se van de China las dos y están un tiempo en Moscú y luego ya se vuelven. Sí. Interesante. Vale, gracias, Zaida. Al menos así lo dice ella en su memoria. Sí, tu memoria interesante, es interesante, porque he leído y lo voy a mirar y digo, vamos a ver, ya te diré. Pero bueno, interesante. muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias porque para mí ha sido, esta señora era desconocida, no tenía yo noticias de ella y me ha parecido una mujer muy interesante, muy válida, porque yo lo que más me ha llamado la atención es que a pesar de ser una mujer que ocupó un segundo lugar junto a Dolores, y nunca tuvo ningún protagonismo especial o relevante, no renunció nunca a esa lucha y a esa entrega de su vida por el ideal que ella en la que se había comprometido y entregó toda su vida por ese ideal. Y eso me parece muy, muy importante. Me parece también muy importante para las nuevas generaciones. Una mujer muy, muy válida, independientemente de su ideología, porque es válida para cualquier otro tipo de ideología. Una mujer luchadora y una mujer fiel y a mí me ha encantado, la verdad. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a todo el equipo y a Zaida también principalmente, que ella pues es la que ha dado esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Carmen. Y a ti, Concha, te lo agradezco que me hayas invitado porque si no, no me hubiera enterado, hija. Gracias a ti por estar aquí. Vale.
antes de despedirnos, deciros que tenemos en marcha otra conferencia para el mes que viene, que el mes que viene es el mes de marzo, mes de la mujer, y que, bueno, estaremos muy contentos de poder estar aquí otra vez todos juntos y enterarnos de cosas muy interesantes siempre. Saludos para todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós a todas y a todos. Gracias. Adiós. Adiós.